Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Acaba de terminar la edición central de Noticias Caracol y seguimos aquí en Sala de Prensa analizando hechos, momentos de actualidad para que todos nuestros televidentes de Caracol Ahora, el primer canal de noticias y opinión por streaming en Colombia, pues tengan la mayor cantidad de elementos de juicio, sin duda. Y les vamos a hacer una confesión. Habíamos pensado hoy en Sala de Prensa dedicarlo a hablar de temas políticos. Ayer, por ejemplo, hablábamos de la reforma a la salud y toda la implicación que tiene esta iniciativa del gobierno. Hoy pretendíamos hablar, entre otras cosas, de los encuentros y desencuentros del gobierno al interior del mismo. Estamos hablando del jalón de orejas del presidente a sus ministros, el cortocircuito enorme entre el ministro de Hacienda y el ministro de Salud, en la suspensión, como ustedes lo acaban de ver en la edición central, al canciller por parte de la Procuraduría, en fin, analizar para dónde va el gobierno, qué rumbo tiene. Pero el rumbo de los acontecimientos nos obligaron a última hora a pensar en analizar un asunto que es de la mayor gravedad. Ustedes lo acaban de ver, imágenes como estas que les hemos presentado a lo largo de todas nuestras emisiones. Es una absoluta desgracia lo que está pasando en varias regiones del país. Solamente en el páramo de Berlín se han incendiado 300 hectáreas de bosque. En Nemocón, eso es en Cundinamarca, el fuego se ha llevado ya 180 hectáreas. En los cerros orientales de Bogotá se habla de más de 14. Y así podríamos seguir hablando de lo que pasa ya en muchas regiones del país. Estamos hablando de emergencias en Antioquia, en Huila, en Caldas, las que mencionábamos en Santander, en Cundinamarca, y la labor de estos hombres y mujeres del ejército y de los bomberos y la defensa civil, pues es invaluable. Repito que hemos decidido cambiar el rumbo del programa de hoy para analizar el alcance de esa situación tan desastrosa que estamos viviendo en muchas regiones, con dos personas que son absolutas autoridades en la materia, dos personas que saben de dos temas claves: la atención de desastres, pero también un asunto que es muy de fondo y que está íntimamente ligado, y es el cambio climático. Saludo a nuestros invitados, dos personas a las que personalmente yo les profeso un respeto profundo, repito, por lo que son y por lo que son como seres humanos, en su profesión y también como personas. Carlos Iván Márquez fue director del Socorro Nacional, pero también fue director de gestión de riesgo, muchos años en el gobierno nacional. Ha trabajado en la Cruz Roja, sigue trabajando en la Cruz Roja y él me corregirá al instante, esta vez en el departamento de Norte de Santander. Su hoja de vida es tan impecable en este tema de manejo de emergencias y desastres, que hoy es asesor de los departamentos de la Federación Nacional de Departamentos. Cristian Uzcategui es otra autoridad en un tema que es fundamental, y es el del tiempo, el de la situación meteorológica, el de lo que le está pasando a este planeta, que nos está devorando por cuenta de una cantidad de cosas que ya vamos a reflexionar. A Carlos Iván, a Cristian, de verdad un gusto y muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Hola, Juan Roberto, con mucho gusto. Roberto. Muy amables, a ustedes dos muy amables. Arranco con Carlos Iván. Carlos lo conozco hace muchísimos años, igual que a Cristian. Nos ha tocado, creo que nos hemos encontrado en más de una emergencia a lo largo de, yo creo que por lo menos más de 35 años. Esta que estamos viviendo hoy en el departamento de Santander, aquí en Cundinamarca, en los cerros de Bogotá, en Cundinamarca, en Caldas, en Tolima, en Antioquia, ¿qué tan grave es frente a lo que usted ha tenido que enfrentar en los últimos años y en su vida y en su carrera? Carlos, buenas noches. Bueno, Juan Roberto, primero que todo, manifestarle que estar acá a través de este canal con la compañía de Cristian y usted dirigiéndonos en esta entrevista es un honor y una responsabilidad interesante en transmitir algunos comentarios. Pues sí, esta situación por la que está atravesando Colombia es una situación de la unión de un tema de variabilidad climática, que es el fenómeno El Niño, donde es calificado, que el doctor Cristian lo podrá más adelante decir, de muy fuerte. O sea, que las temperaturas que se están viviendo coinciden con la llegada de la temporada seca de principios de año. Y eso, en cuanto al tema de la vulnerabilidad, pues obviamente el país está expuesto a una vulnerabilidad muy alta en temas de saneamiento básico, en temas agropecuarios, en temas de energía,
en temas de salud, inclusive en el tema de transporte, y se evidencia efectivamente en riesgos tan grandes como los incendios forestales, y además de otra clase de incendios que se pueden generar como cadena. Lo que quiere decir que la exposición que hay frente a esta amenaza es grandísima y es en el territorio colombiano. A excepción de algunos departamentos, como lo ha pronosticado el IDEAN, que es el Pacífico, en el resto, en gran parte del territorio, se puede notar el impacto del fenómeno, el impacto de estas temperaturas, pero también los efectos. El tema de la amenaza y de la vulnerabilidad se revisa cuando hay efectos y es cuando se llama la atención, pues para primero atender lo que se requiere de la manera más efectiva, el control de los incendios, evitar que los incendios se den. El mejor incendio es el que no inicia, es un principio que hay, un tema bomberil, y tomar las medidas que hayan que tomar inmediatamente para controlar, extinguir y liquidar el incendio. Pero también vienen los otros sectores vulnerables que se van a encontrar a la medida de este contexto, teniendo en cuenta que el IDEAN, como autoridad máxima, ha dado el pronóstico que este fenómeno nos acompañará en el territorio colombiano hasta finales de marzo, inclusive principios de abril. Yo siempre le planteo dentro de mis recomendaciones a los consejos departamentales y consejos municipales y a todos los sectores que no nos vayamos con el tiempo más corto. Proyectémonos a trabajar el tema preventivo de respuesta y de recuperación, no hasta abril, sino pensemos que mayo también va a tener efectos, impactos. Entonces, esa es la percepción general que tengo sobre este fenómeno que ya está presente en Colombia, Juan Roberto. Sí, ya vamos a desgranar la mazorca, Carlos Iván, hablando de esa vulnerabilidad de la que usted menciona, de la prevención y el eterno dilema de si estamos o no preparados para enfrentar este tipo de emergencias. Pero quiero ir rápidamente con Cristian para hablar de eso que mencionaba Carlos Iván, sobre el clima en la mitad. Cuando estamos hablando del clima, estamos hablando de una situación, de una sequía terrible, Cristian. Ayer veíamos aquí en el noticiero, es que imagínese un pueblo en Cundinamarca, a mí me dijeran la costa, uno dice, bueno, pero es tal la alteración del clima y quiero su primera percepción. Cristian, gracias por estar con nosotros. Temperaturas en un pueblo en Cundinamarca de 40 grados. Solamente en Bogotá ayer y hoy marcaba el termómetro 23, 24 grados. Estamos hablando de unos cambios, ¿producto de qué? Cristian, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Roberto, y un cordial saludo allí para ustedes, para el doctor Carlos Iván y todos los que nos ven. Digamos que en principio podemos hablar de que ese fenómeno del Niño está incidiendo justo en una temporada seca o de menos lluvias, que tiende a ser, digamos, significativa en términos de pocas lluvias en buena parte de región Caribe. Hay zonas de región Caribe donde los promedios sin fenómeno del Niño indican lluvias entre los 3, 10 milímetros, cantidades muy bajas de manera histórica. Ante un fenómeno del Niño, no solamente tiende a llover menos en esas zonas y en otras zonas de región andina y algunas de la Orinoquía, sino que a su vez se incrementan las temperaturas máximas. Al haber ese incremento de temperatura máxima, la evaporación y la transpiración de todos los cuerpos vegetales pues es mucho más alta y de raíces que puede haber en el suelo y demás. Es decir, que esa evapotranspiración, siendo muy alta, con poca cantidad de lluvia, pues tiende a generar un mayor estrés hídrico a todo nivel. Sí. Lógicamente ese fenómeno del Niño, como ya lo señalaba por allí el doctor Carlos Iván, está en una intensidad significativa y en esa medida, digamos que se está viviendo las consecuencias en este momento, producto de esa variabilidad climática asociada al fenómeno, pero también asociada a otra variabilidad climática que es de más corto plazo. Hemos venido señalando en diversos ámbitos esa variabilidad climática que se conoce como intraestacionalidad, que se da en periodos más cortos. Estamos ahorita en una fase de inhibición de la lluvia, es decir, que hay un aporte más a que no llueva y a que las temperaturas sean significativas. Cristian. Esa fase se proyecta vaya por lo menos hasta comienzo del mes de febrero, ¿no? Sí, mire, rápidamente para hablar ya del tema puntual de cómo atender este tipo de emergencias, sobre este asunto del clima, el fenómeno del Niño que usted menciona, aquí en el trasfondo hay otra cosa que es clave de tratar de entender y es el cambio climático.
¿Qué papel juega en todo este entorno que estamos viviendo la alteración al clima en el planeta? Bueno, definitivamente tiene que haber allí una relación. El aumento de temperatura ha sido significativo en 2023. Se ha llegado a valores máximos en relación con los niveles o temperaturas, o sea, en épocas de preindustriales, ¿cierto? Y allí, digamos que esa incidencia, aumento de temperatura, que es global, pues lógicamente debe llegar a realizarse análisis específicos para determinar en dónde se ha venido incrementando esa temperatura de manera significativa durante los últimos 30 años para de allí señalar que hay una incidencia de cambio climático. Sin embargo, muy a priori uno podría señalar que se están conjugando allí dos factores. Lógicamente, esa incidencia de cambio climático, pero a su vez este fenómeno de variabilidad climática que, digamos, es el niño, que digamos que la principal característica del fenómeno es el calentamiento de las aguas en el Pacífico tropical, y digamos que en esa medida pues tiende también a hacer un aporte más a ese calentamiento global que se vive a nivel mundial, ¿no? Sí, estamos viendo unas imágenes terribles mientras hablaba Cristian, y quiero la primera opinión de Carlos Iván sobre los efectos, los daños que causa. Como la frase me gustó, me quedó sonando: el mejor incendio es el que no ocurre, Carlos Iván, pero ocurren. Desafortunadamente, mire lo que está pasando. Estamos viendo el daño a los animales, a la vegetación, a la calidad del aire. Es toda una cadena de efectos. Ahora sí entremos en materia, en la prevención y en la atención de este tipo de desastres, sobre todo en la atención, y ya hablamos de la prevención. Estamos viendo cuerpos de bomberos sin plata, sin recursos. Hoy votaron al director nacional de bomberos y lo votaron al aire en una entrevista aquí en Caracol, y él dice: mire, me acaban de declarar insubsistente o me sacaron. Pero más allá de eso, es un Estado absolutamente débil frente a una situación tan compleja, Carlos. Pues mira, Juan Roberto, hay unas coincidencias en estos momentos cuando hay un cambio de gobiernos departamentales y locales. Hay una situación que se presenta bajo el tema de lo que tiene que ver con un fenómeno que no avisó hace 8 días, sino que viene el pronóstico desde el año anterior. Por eso es que es importante tener en cuenta los pronósticos que hacen los organismos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, como el IDEAN, y alistarse para tener capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta se da, por ejemplo, hay norma en este país, que es la Ley 1523, que da herramientas y facultades en todo sentido. Pero también hay unas exclusivas para los bomberos, la Ley 1575 de ese mismo año, y donde comprometen a los alcaldes a que hagan convenios con los bomberos y soporten también a los organismos de socorro. Hoy el país, por ejemplo, tiene capacidad operativa grande. De hecho, se tuvo la tarea de fortalecer las fuerzas militares y de policía para que también haya más capacidad. Usted lo dice. Eso hay que tener cómo actuar frente a las realidades. Pero hoy, por ejemplo, aparte de los 3 organismos, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de los bomberos, está la policía con un grupo de Ponalzar, está el ejército con un batallón de prevención de desastres, está la Fuerza Aérea que tiene soporte aéreo como tal, está la Armada, y está el sector privado. Entonces, este es un tema que en realidad, cuando se encuentra el cerro incendiado, como lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Bogotá y en el resto de páramos, que son los más vulnerables, y donde ataca a las fábricas de agua en estos casos, pues yo creo que es una conciencia, primero, para valorar el trabajo que hacen los organismos operativos del sistema. Segundo, para que esa valoración se contemple en algo que la ley obliga, hay que fortalecerlos. Recordemos que para fortalecerlos hay que generar capacidades para almacenamiento de agua, para distribución de agua, para Es que ese es el problema, Carlos Iván. Lo interrumpo. Todos Sí, estos elementos. sí, lo interrumpo por eso. Es que el problema es que Vale. entiende uno, y estoy de acuerdo con usted, hay que valorar el trabajo de quienes están al frente de esos organismos, a los bomberos, a los mismos integrantes de la Defensa Civil, el mismo ejército, pero pareciera que la debilidad es a nivel de Estado.
a nivel institucional? Porque usted bien dice, les advierten, y ya le voy a preguntar a Cristian, seguramente el IDEAM dijo, ojo, yo vengo escuchando este tema del fenómeno del niño hace meses, ojo que viene el fenómeno del niño, ojo que viene este tema. Yo sé que resulta casi que imposible prevenir un incendio, pero pareciera que no hay solidez institucional, es decir, que hay desidia. ¿Usted comparte esa tesis, Carlos? Mira, yo, Juan Roberto, siento también algo que es oportuno decirlo, que cuando se presentan esas situaciones, nosotros tenemos que tratar como Estado, actuar, acompañar a quien coordina. En este caso, por ley, por norma y por protocolos que están aprobados, es el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Y sobre eso se encamina todo un tema de soporte de coordinación desde lo nacional y lo regional. Allí pues se empieza uno a encontrar las fortalezas que hay en llegar oportunamente, en haber ubicado preventivamente, y hay que ser sinceros de que desde el año anterior el sistema ha estado formulando un plan nacional por la llegada del fenómeno del niño. Hay unos protocolos que se han actualizado. Ahora en el actuar es donde nosotros queremos que en ese escenario se vea la realidad, la coordinación, la disposición de todos, y yo creo que es un tema que está en el día a día y que los efectos se notan cuando los resultados marcan la pauta, y eso pues hay que evidenciarlos, porque yo sí creo que es prudente en que todos los que tenemos el compromiso de arropar a quien coordina el sistema lo hagamos, que evitemos los impactos fuertes y que habrá momentos para hacer un análisis. Yo quiero recordar que todo esto también, dentro del actuar que tiene que ser el mejor, también hay que hacer una evaluación. Nosotros, yo quiero recordar, aparte de eso, Juan Roberto, que hay que hacer, digamos, hay que revisar las lecciones aprendidas y de las épocas anteriores, en el 97 y 98, hubo un impacto fuerte, luego en el 2014 y 16, pero se dejó un documento de análisis comparativos y ahí están todo lo que se puede pensar para futuro. Hoy hay que actuar rápidamente, hoy hay que actuar acompañando, y ojalá que el gobierno invierta los recursos que sean necesarios para fortalecer la respuesta, lo que sea necesario, porque estamos en enero, falta febrero, marzo y parte de abril, como lo he dicho. No hay que bajar la guardia por ahora, hay que Sí. inyectarle, hay que hacer acciones, hay que estar con los gobernadores, con los alcaldes, con entidades de socorro, con la comunidad, con los medios de comunicación, estando allí, evitando lo que pueda evitar y controlando lo que hay que controlar, suministrando lo que tenga que suministrar, porque van a haber problemas de producción energética, van a haber problemas de producción agrícola, van a haber problemas con el tema de los animales, van a haber problemas de muchas índoles, incluyendo salud, y en ese caso es que hay que poner en marcha un plan nacional de contingencia. Sí, sobre eso, Carlos Iván y Cristian, voy con Cristian. Aquí hay un tema y es las alertas que lanza el IDEAM. Y es lo que los expertos como usted cacarean, excúseme la expresión, todo el tiempo. Ojo, como dice Carlos Iván, mire lo que viene. Pero la impresión que queda, y quiero su opinión, es que pues sí, no sé si los escuchan, no sé si usted tiene la misma opinión. Bueno, allí como bien lo señala el doctor Carlos Iván, existen ya unos lineamientos preestablecidos desde la misma ley, ¿cierto? Y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además del Plan Nacional ante el Fenómeno del Niño que realizó de manera coordinada, no solamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con quien se hizo la gerencia como tal de esa planeación. eh, Allí estuvieron todos los sectores, es decir, cada uno de los sectores participó en ese plan. Adicionalmente, digamos que la unidad emite la circulares para prepararnos ante las temporadas de más y menos lluvias. Y para esta época, digamos hacia mediados de diciembre aproximadamente, se emitió la circular de temporada seca o de menos lluvias bajo la incidencia de ese fenómeno niño. Allí, desde la escritura de la misma circular y sus anexos, se señala
esas condiciones amenazantes que pueden existir en unas u otras zonas, ¿cierto? Lógicamente señalando esa condición seca, acentuada ante la presencia del fenómeno del Niño, pero también dejando Cristian, evidencia de que hay zonas donde puede llover, como fue el caso de Chocó y sin duda. muchas zonas del Pacífico donde es normal que Mire, llueva. sí, le quería preguntar, según lo que usted ha analizado, porque usted sigue al pie del cañón en este tema, y en consonancia con lo que decía Carlos Iván, eh, ¿qué viene? Vienen unas semanas críticas, si estoy entendiendo, en materia de sequía en muchas regiones del país y de temperaturas altísimas. Sí, digamos que la intraestacionalidad va a jugar un papel importante. Cuando cambie esa fase de inhibición de la intraestacionalidad a una fase de apoyo a las precipitaciones, podríamos tener un incremento en la nubosidad y en algunas zonas podrían aparecer algunas precipitaciones. De momento, esa intraestacionalidad está mostrando que por lo menos hasta la primera semana de febrero tendríamos una condición seca como la hemos venido teniendo de manera acentuada durante la última semana. Y entonces en ese orden de ideas, digamos que allí deberíamos seguir muy atentos a cualquier conato de incendio, porque los incendios, además de, digamos, de propagarse producto de ese conato de incendio, producto de esa vegetación acartonada, que finalmente ante cualquier conato de incendio se propaga rápidamente, digamos que allí también hay otro factor que está sumando y es que los vientos han estado relativamente fuertes para la época. Y así, pues, esa situación pues da lugar a que todos los organismos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, no solamente los que prestan toda la parte de la atención a las emergencias, sino a su vez las alcaldías, las gobernaciones, que estemos muy prestos a, digamos, a hacer esa respuesta oportuna a fin de que no tengamos daños y pérdidas de gran calibre, ¿no? Sí, Cristian, ha sido un gusto que nos haya acompañado y le propongo, vamos a volverlos a molestar a usted, Cristian, a Carlos Iván, pero despido a Cristian, me quedo con Carlos Iván para una pregunta final. Gracias por habernos acompañado, Cristian. Juan Roberto, siempre es un gusto, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por invitarme a este bonito y buen espacio con el doctor allí, Carlos Iván. Un abrazo. Cristian Uzcategui, una autoridad en la materia, una Biblia, pero antes de que se me vaya, Carlos Iván, una cosa final, porque tengo ya al siguiente invitado, voy a Santander en instantes, es ¿qué hacemos? Yo estoy en Bogotá, usted está en Cúcuta, ¿sí? Me corregirá. Mis compañeros están también aquí en Bogotá, la gente que nos está viendo está en prácticamente todo el país. Yo en mi casa, ¿qué puedo hacer ya como ciudadano? No como integrante de un organismo de socorro, de prevención, como ciudadano, ¿qué hago? No solamente para enfrentar esta situación, sino para buscar prevenir. El mejor incendio es el que no ocurre, Carlos Iván. Pues mira, esa es una pregunta que tiene mucho fondo, porque el compromiso es de todos. Todos podemos contribuir desde la casa hasta en las empresas y en los sectores. Ahora, lo que podemos hacer es, para mitigar el impacto de este fenómeno, ahorro de energía, ahorro de agua, el manejo de las basuras, la exposición de las basuras ante estas situaciones puede generar el incendio. Evitar las quemas que en la parte agrícola llaman controladas. Reportar rápidamente cualquier conato de incendio. Y por supuesto, estar prestos a contribuir a ser facilitadores o vigías. Yo recuerdo, Juan Roberto, que en Bogotá teníamos unas campañas en conjunto con los bomberos y el IDIGER, y era tener unos vigías hacia el cerro, como unos vigías permanentes, y donde había un conato, desde el mismo grupo familiares o algunas personas avisaban al 119, a los números de esos, aquí está saliendo una llama con humo, y entonces se avisaba al sistema y De rápidamente acuerdo. se controlaba. Esos son impactos que desde la casa se puede hacer, y esto también es un proceso de aprendizaje porque el sistema de gestión de riesgos es social, es político, es económico, es integral, es un compromiso de todos, y arropar
como bien les puedo pedir el favor a toda la comunidad, Sí, a la gente del sistema local, departamental y local y a los alcaldes, yo y a los gobernadores, una recomendación: señor. restrinjan las quemas, a las corporaciones el manejo del agua. Eso es lo que más adelante va a impactar, y al sistema como tal, fortalecer a los organismos operativos de manera coordinada como se está haciendo, facilitándoles el actuar rápido. Yo creo que eso es algunas recomendaciones que se pueden dar desde mi parte. Muy valiosas y, como usted dice, un tema muy de fondo. Carlos Iván, un gusto y nos volveremos a ver pronto. Juan Roberto, siempre a la orden, es un gusto saludarlo y estar con ustedes, con Caracol, haciendo esta clase de mensajes que sirven muchísimo a la comunidad. Muchas Sin gracias. duda, Carlos Iván Márquez fue director de gestión de riesgo y de atención de desastres. Nos vamos ahora a Bucaramanga a esta hora de la noche en sala de prensa aquí en Caracol ahora, porque estamos en contacto. Hablaban de gobernadores, hablaba de alcaldes, Carlos Iván, hablaba también nuestro otro invitado, el meteorólogo Cristian Uzcategui, porque al final del camino es a ellos, a los mandatarios locales, a los que les toca enfrentar, como les ha tocado en estos días, la terrible situación. Veíamos al comienzo del programa las imágenes terribles del páramo de Berlín, esta zona cercana a la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, donde se han quemado. Ya nuestro invitado nos va a corroborar la cifra exacta. Es el gobernador del departamento de Santander. Esas imágenes corresponden a lo que está pasando en esa región, que es bellísima, es uno de los grandes pulmones, no solamente de Santander, del oriente y de buena parte del país, azotada por esta situación espantosa. Eso está generando incluso desplazamiento de campesinos, en fin, una situación compleja, problemas en la calidad del aire, etcétera, etcétera. Juvenal Díaz es el gobernador del departamento de Santander, está recién posesionado y él me corregirá. Gobernador, es general en retiro del Ejército Nacional, una persona también a la que personalmente le profeso un gran aprecio. Le ha tocado, es su primera gran emergencia que atender. Gobernador, un gusto saludarlo, feliz noche. Juan Roberto, buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de este programa, Sala de Prensa Canal Ahora. Bueno, en este momento, a esta hora de la noche, ya con tantas horas de emergencia, el balance que usted tiene, ¿cuál es en este momento? Bueno, Juan Roberto, hemos tenido incendios en 12 municipios de Santander, con gravedad, que hayan tenido gravedad el de Mogotes, que afectó cultivos y afectó unas 100 hectáreas más o menos. El de la área metropolitana, que también afectó más de 120 hectáreas y amenazó asentamientos humanos, que eso es una de las prioridades que uno tiene que tener en cuenta para atender los incendios. Y en este momento uno grave es el del páramo de Santurbán, que ya logramos, con el apoyo de aeronaves del Ejército Nacional, un avión de la Policía Nacional y un helicóptero civil que alquilamos, mitigar o finiquitar, extinguir el fuego en el páramo de Sumapaz. Ahora nos queda recuperar la conectividad ambiental en todas estas áreas. Estas cifras, que son espeluznantes y dolorosas, representan un impacto de qué magnitud, gobernador. Bueno, eso tiene, especialmente el páramo de Santurbán, pues tiene un impacto de una planta que crece prácticamente 1 centímetro por año, que son los frailejones. El tamaño de los que había ahí lo habían conservado nuestros campesinos, habían tomado las medidas. Esperamos que con hidratación logremos salvar muchos de ellos y se puedan recuperar. Por eso, en este momento, Juan Roberto, la tarea es un plan muy agresivo de recuperación de las áreas, especialmente la del área de Santurbán. Sí, que eso es una labor, y yo creo no solamente suya, sino de todos los colombianos, ayudar a salvar lo afectado en el páramo. Gobernador, los recursos, ¿cómo lo están atendiendo? Y se lo pregunto porque pues yo sé que da jartera, excúsenme la expresión a los televidentes, de usted meterle en política o buscar responsables, pero es que el mismo presidente Petro fue el que lo mencionó. Él dijo, abro comillas, se advirtió a anteriores y nuevos mandatarios locales la gravedad del fenómeno del Niño, cierro comillas. El tema es, hoy, cuando usted asumió la gobernación, ¿con qué recursos contaba y cuenta hoy para atender una emergencia de este tamaño, de esta magnitud?
Roberto, esto no es de narrativa ni de discurso. Yo podría salir hoy a decir que en 4 o 5 meses van a venir deslizamientos, inundaciones, avalanchas, y eso va a pasar. ¿Dónde está el liderazgo? Yo como gobernador de Santander asumí el 1 de enero y la primera persona que nombré fue el director de la Oficina de Gestión del Riesgo. Y le dije, vaya a ver las capacidades. Pues no están, y eso no se construye de la noche a la mañana. Adquirir maquinaria amarilla, tener la capacidad del helicóptero de Santander, que no la tenemos, tener la capacidad de un avión que pueda hacer descargas de agua como las que estamos haciendo ahorita, tener la organización de los bomberos y que entiendan los protocolos, no se hace de la noche a la mañana. Pero yo empecé desde el primer día a convocarlos, hice 2 PMU de crisis para advertirle a los alcaldes que tomaran medidas, que la gente no hiciera paseos de olla, que no iniciaran quemas controladas, y empezamos a generar las capacidades. No están, esa es la realidad. Pero yo no me voy a echar la culpa a nadie. Estoy liderando, estoy coordinando. Le he pedido al gobierno nacional, me han respondido. Le he pedido a los civiles, he alquilado un helicóptero civil, y eso todo eso hay que coordinarlo. Aquí tienen unos procedimientos que están establecidos. Que arranca la emergencia y el primer responsable es el alcalde, que debe agotar sus recursos y puede, es muy rápido, que el alcalde le pegue el grito a uno. Entonces yo convoco la sala de crisis de riesgo departamental y empiezo a gestionar recursos de una vez desde el Gobierno Nacional Departamental y de otros municipios, pero los coordina el municipio. Entonces empiezo a entregar esas capacidades al municipio. En el caso, por ejemplo, del Páramo de Belén, yo coordino las ayudas, esas llegan y las coordinamos desde la Oficina de Gestión de Riesgo Departamental. Nosotros yo creo que hemos respondido y hemos recibido respuesta, porque yo he llamado al ministro, he llamado al comandante del ejército, al comandante de la Fuerza Aérea, al director de la policía, y ellos nos han respondido con lo que tienen, con helicópteros, con el avión que nos prestó la policía, con 300 millones para alquilar un helicóptero, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué hay que hacer? Atender los daños y generar capacidades. Santander tiene que generar capacidades. En eso yo creo que los que critican tienen razón, pero es que no nos podemos quedar en la crítica. Yo no puedo echar la culpa a los alcaldes, tengo que liderar, porque para eso me eligieron gobernador del departamento, para liderar el departamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar capacidad. Ya estamos mirando para tener una base de helicópteros acá en Santander y para tener capacidad de maquinaria amarilla, de carro tanques, para poder atender estas crisis. Sí, eso que usted dice es clave, gobernador. El liderazgo se ejerce es trabajando, no echando discurso ni buscando culpables, pero sí tomando las medidas. Tal vez una cosa final, gobernador, el tiempo se me agota, pero es... ¿qué necesitan? ¿Cómo se les puede ayudar? Además de lo que ustedes le están pidiendo al gobierno, el país, ¿cómo le puede ayudar a Santander en este momento? Y le pido que aproveche estos micrófonos y estas cámaras de Noticias Caracol y de Caracol Ahora para que ustedes nos cuenten cómo los podemos ayudar desde Bogotá y desde diferentes regiones del país. Bueno, por ejemplo, las empresas del helicóptero podrían, con la capacidad que tienen, destinar unos helicópteros para Santander y darnos una tarifa que sea el costo para poder nosotros pagarles y que estén acá, o si lo pueden hacer donar, sería muy bueno, porque esto se va a seguir presentando. Lo mismo, las empresas encargadas de la publicación nos podrían ayudar. Nosotros pondríamos acá los carrotanques. Estamos haciendo una campaña para recoger elementos para las personas damnificadas desde la gobernación de Santander. Ahí también nos podrían ayudar y, digamos, en este momento una forma de ayudar también es empezar a buscar culpables, porque nos metemos en esa pelea, terminamos peleando todos y no solucionamos el problema. Ahorita hay que solucionar el problema, y es lo que yo estoy haciendo 24 horas, 7 días a la semana, concentrado en responder, y creo que lo hemos hecho bien, porque sí. Es que la gente, criticar en Twitter es fácil, pero inclusive países como Canadá y Australia, cuando tienen incendios, no los pueden controlar con toda la tecnología. Eso le iba a decir, gobernador, que lo que pasa en Estados Unidos, en Canadá, vamos a capacidades.
Eso le iba a decir, países tan desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, también son incontrolables, pero sí, evidentemente hay cosas que mejorar. Pero repito, la idea, como usted lo señala, no es buscar culpables, sino solucionar ahora y buscar ayuda urgente. Gobernador, un gusto y seguimos hablando, estamos en contacto y seguimos al pie del cañón ayudándole a Santander en este momento tan complicado. Un abrazo. Juan Roberto, un abrazo, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. El gobernador de Santander, expertos, hablando, repito, de un tema que nos convoca a todos, la grave emergencia que hoy vive Colombia por cuenta del fenómeno del Niño, el cambio climático y el desastre ambiental que están provocando los incendios en varias regiones del país. Termina Sala de Prensa, nos vemos mañana, Dios mediante, aquí en Caracol Ahora.